Elon Musk es hoy día uno de los hombres más poderosos del mundo y por eso es importante tratar de entender su funcionamiento psicológico en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que lo vamos a ver desde fuera, que no lo conocemos y que no vamos a explorar su cognición. Para ello, vamos a ver a qué conclusiones llegamos al analizar su historia de desarrollo y decidiremos si incluirlo en el apartado de grandes genios o personajes que han hecho grandes aportes a la humanidad. ¿Creéis que vamos a encontrar similitudes con los otros grandes personajes de los que ya hemos hecho vídeo? Vamos a situar primero el contexto de desarrollo de Elon Musk. Así que nos vamos a Sudáfrica, años 70, en pleno apogeo del apartheid, que por si hay alguien que no sabe lo que es, estamos hablando de un sistema o régimen de segregación racial a nivel institucional, donde los sudafricanos de piel negra, los mestizos, los asiáticos que se habían asentado, etcétera, etcétera, fueron segregados y relegados a las homelands, que eran territorios designados por el gobierno para apartar a esas personas del resto de la ciudadanía y privarles, por ejemplo, de la libre circulación, de acceso a determinados empleos, de acceso educativo, se prohibieron los matrimonios mixtos, etc. ¿Cómo se llegó a esto? Pues de manera muy sucinta. Tened en cuenta que hubo varias conquistas del territorio. Primero fueron los portugueses, luego los neerlandeses, seguramente os suena los Boers, ¿no?, y sus descendientes afrikaner, y luego los británicos. Como siempre, hubo pelea, ¿no? Hubo guerra entre neerlandeses y británicos, ganaron los británicos, pero poquito a poco, con los años, los Boers fueron conquistando el poder hasta que en 1948 se hicieron con él y de hecho estuvieron 45 años aproximadamente, estuvieron hasta los años 90 e impusieron ese régimen. Una vez finalizado, esas zonas fueron reintegradas, se redefinieron las fronteras y eso dio lugar a las 9 provincias que tenemos actualmente, pero aún así esas zonas siguen siendo, o sigue habiendo, mejor dicho, mucha desigualdad a nivel socioeconómico. Hay un trabajo de sociología muy interesante que os vamos a dejar por aquí, donde se habla de un experimento de transformación social que recuerda quizá un poco a lo que se está haciendo en El Salvador y que seguramente utilizaremos cuando hagamos el vídeo sobre la aculturación. Bien, pues en este contexto de desarrollo donde los sudafricanos de piel blanca ostentaban el poder, se crió Elon Musk, aunque tiene raíces en Estados Unidos y Canadá, lo que posteriormente le serviría para asentarse. Vamos a hablar un poquito de la familia porque creo que nos va a decir también bastante sobre el propio Elon. Por una parte tenemos al abuelo materno, Joshua Norman Haldeman, y a la abuela Winifred Josephine Fletcher, aviador él, quiropráctico, aventurero en general, además de político. Se mudaron a Sudáfrica en 1950 y recordemos que en 1948 fue cuando comenzó el régimen del apartheid. El abuelo de Elon fue un defensor acérrimo del movimiento tecnócrata, que esto sonará. Es decir, estamos hablando del poder ejercido por profesionales especializados en diferentes ámbitos, como podría ser pues, la administración, la economía, al margen, teóricamente, de consideraciones ideológicas, aunque ha sido acusado por el padre de Elon Musk de racista, antisemita, defensor del apartheid, etc. Y Wynne, su abuela materna, era canadiense, instructora de danza, aventurera también. De hecho, se hicieron multitud de recorridos en avión, fueron a Noruega, atravesaron Australia con un avión monomotor, volaron por toda África sin mapa, sin radio, sin nada. Se conocieron porque él se apuntó a clases de baile en la escuela que tenía Wynne. Tuvieron 4 hijos, entre ellos la conocidísima May, ¿no?, madre de Elon. El abuelo materno de Elon murió cuando este tenía apenas 3 años, cuando estaba enseñando en clases de vuelo a un alumno. El alumno se chocó contra un tendido eléctrico, volteó el avión y se estrelló. Del abuelo destaca en alguna entrevista que parecía que el riesgo lo energizaba. Y esto es interesante porque, según cuentan algunos familiares, parece que al propio Elon le ocurre algo similar. Por parte paterna tenemos al abuelo Walter Henry James Musk, sudafricano, probablemente de ascendencia Boer, porque pertenecía, o la familia pertenecía a la comunidad blanca afrikaner, sargento del ejército, criptógrafo en la Segunda Guerra Mundial, y su abuela Cora Amelia Robinson, inglesa, de la que no se sabe mucho, pero sí que dejó la escuela a los 14 años y empezó a trabajar en una fábrica fabricando pieles para aviones de combate. Luego tomó un barco de refugiados a Sudáfrica y allí tuvieron al menos un hijo, Errol Musk,
padre de Elon. En cuanto a los padres de Elon, tenemos a la madre, May, que era canadiense, aunque con 2 años ya se trasladaron a Pretoria, en Sudáfrica. Destacaba en ciencias y matemáticas, a los 15 años empezó con el modelaje, fue finalista de Miss Sudáfrica, luego en la universidad estudió ciencias de la nutrición, hizo un par de másteres, ha escrito un libro, tuvo un centro como dietista, etcétera, etcétera. Conoció al padre de Elon en secundaria, se casaron a los 22 años y en los 3 años siguientes tuvo a los 3 hijos. Elon, que es el mayor, Kimball, con el que se lleva 1 año, y Tosca, con la que se lleva 3. Apenas 5 años después de tener a los 3 hijos, cuando Elon tenía 8 o 9 añitos, se divorciaron. Luego contaremos un poquito de esa época convulsa. Según cuenta May, porque Errol la maltrataba física y psicológicamente. 10 años después se mudaron a Canadá, pero Elon con 17 años ya se había mudado, 1 año antes de eso, pero eso lo contaremos después. El padre de Elon, Errol Musk, se graduó en ingeniería. Trabajó en la construcción de hoteles, de centros comerciales, de fábricas. Aparte también le gustaba restaurar coches y aviones antiguos. También incursionó en la política, pero en este caso derrotando a un miembro afrikáner del Partido Nacional, que era pro-apartheid. Que esto es muy curioso porque parece ser que de cara al exterior da una imagen, pero por lo que cuentan la familia en realidad sería interesante porque ya estamos viendo que hace lo contrario a lo que dice defender. Y eso ya es muy curioso para el perfil psicológico. También le encantaba volar y de hecho tuvo que hacer un viaje a Zambia, donde un empresario le compró el avión a cambio de unas esmeraldas que había extraído, ¿no? Porque poseía varias minas. Errol aquí hizo un negoción a lo largo de los años porque se dedicó a exportar esmeraldas en bruto, las cortaba, las vendía a distintos joyeros en el extranjero, pero bueno, de aquella ganó mucho, ganó alrededor de $200.000, estamos hablando de los años 80, pero ahí ya los rusos crearon las esmeraldas artificiales en laboratorio y el negocio colapsó. Con todo este contexto familiar, a finales de junio de 1971 nació un niño de casi 4 kilos de peso, con una cabeza muy grande, algo muy típico en autismo, al que llamaron Elon Reeve por el abuelo y la abuela de May. Y además cuentan que Elon era un bebé que dormía muy poco y que lloraba y comía mucho. Cuando tenía 3 años la madre decidió meterlo en la guardería porque parece que detectó cierta inquietud intelectual y como ella no se dedicaba a la crianza y el padre tampoco, lo tenían un poco suelto, vamos a decir, pues bueno, dijeron que reciba ya instrucción formal, ¿no? Y que vaya avanzando, pero bueno, normalmente se metía en la guardería a los niños 1 año después, entonces el director dijo que podría enfrentarse a desafíos sociales y que bueno, que habría que ver. Aquí empieza lo interesante y lo que tantas veces vemos en consulta, ¿no? Elon no consiguió hacer amigos, decían que se desconectaba, el director incluso llegó a llamar a los padres para decirles que su hijo, lenguaje de la época, era retrasado. ¿Y por qué pensaban esto? Pues por lo que sigue sucediendo a día de hoy, que parecía ensimismado en cosas que no tenían nada que ver con lo que le estaban explicando en clase, se quedaba absorto mirando los árboles por la ventana, parecía que no atendía ni escuchaba cuando lo llamaban, de hecho pensaron que tenía un problema de audición, que esto también es bastante característico en autismo, ¿no? Lo que llamamos la sordera paradójica, tú ves que llamas al niño pero no te responde, sin embargo no tiene ningún problema para dirigirse hacia una fuente sonora cuando hay un ruido. En algunos casos se ha llegado incluso a poner un implante coclear porque nadie había detectado un autismo, así que mucho cuidado con esto. Al propio Elon le dijeron que tenía un problema de oído y lo operaron de adenoides. En consulta esto lo hemos visto algunas veces cuando está generando un problema de infecciones de oído, cuando está afectando al lenguaje, pero eso es otra cosa. La cuestión es que tras la operación, en el caso de Elon, evidentemente, y como no era un problema de oído, siguió desconectándose y siguió retirándose a su propio mundo. Sobre esto, el propio Musk comenta en la biografía oficial que le hizo Walter Isaacson que desde que era pequeño, cuando piensa en algo que es muy complejo, es como si sus sistemas sensoriales se apagaran. Y dice que es como si su cerebro no estuviera preparado en ese momento para procesar la información y que no ve ni oye nada porque está calculando. Esto traducido científicamente no sucede así de manera literal, es decir,
nuestros sentidos no se apagan realmente. Lo que sucede es que hipertrofiamos la atención en una tarea que nos resulta cognitivamente compleja y el cerebro lo que hace es filtrar estímulos externos que son irrelevantes, ¿no? Para que tú puedas mantener la atención ahí, con lo cual te da la sensación de que no estás procesando los estímulos externos. Pero esto no se da solo en autismo ni en trastornos del neurodesarrollo. Voy a poner un ejemplo que seguramente os suena. Probablemente os ha pasado alguna vez que estáis tan absortos leyendo un libro o resolviendo un problema que es muy complejo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy haciendo un informe después de una exploración cognitiva, que estás tan concentrado que ignoras completamente los sonidos o los estímulos del entorno y se te pasa el tiempo absolutamente. De hecho, seguramente habéis visto algún vídeo de Elon, porque ha circulado por todas las redes sociales, siendo adulto, estando en actos oficiales y que él parece que está en otro mundo, le han acusado de drogarse, de hacer movimientos extraños con el cuello, ¿no? Como si eso fuera equiparable a los movimientos mandibulares. Si tú lo ves desde fuera y conoces un poquito el autismo, piensas en que lo más probable es que esos movimientos sean una estereotipia. La madre señala que una vez comenzó a ir a la escuela, se volvió muy solitario y triste. Quería hacer amigos, pero no lo conseguía y de hecho nunca llevó a casa a ningún amiguito para jugar. De adulto, en una entrevista que le hicieron en la revista Rolling Stones, decía que no quería estar solo nunca. That you cannot be and don't want to be alone. I very much share that feeling. Yeah. Where does it come from? I think it's just a natural human reaction. I mean, most people A don't. lot of people are happy if they are alone. Really? Con 5 años cuentan una anécdota, para que veáis un poco, ¿no?, ese funcionamiento cognitivo también, en la que, bueno, había tenido una pelea, lo castigaron sin ir a una fiesta de cumpleaños de su primo y no se le ocurrió otra cosa que ir solo andando, como tampoco tenía mucha supervisión, en un trayecto de 2 horas hasta que llegó a la casa. Cuento esta anécdota porque quiero que pensemos aquí una cosa. ¿Cómo un niño de 5 años se hace un mapa mental de un recorrido de 2 horas? La navegación mental es una habilidad que tiene mucha carga sobre la memoria de trabajo, sobre la capacidad que tenemos para procesar las relaciones espaciales. No es nada sencillo ni en adultos, y aquí me incluyo, entender bien o tener un mapa mental de un recorrido que haces 1, 2, 3 veces, ¿no? Muchas veces necesitas haber pasado por el mismo sitio unas cuantas para generarte ese mapa interno. Es verdad que hay personas que pasan una vez y ya se orientan perfectísimamente y saben cómo ir y tal, pero un niño de 5 años no. Había recorrido esa distancia en coche, pero cuando tú exploras cerebros de 5 años, tú te das cuenta que no tienen en su cabeza trayectos largos. Sin embargo, en algunos niños con Asperger, con este perfil concreto, muy similares a Elon Musk, sí que es verdad que se acuerdan de recorridos y de largas distancias. Incluso los padres te dicen, es que fuimos a un sitio una vez, volvimos 3 años después y yo no sé cómo se acuerda. E incluso él nos decía, sí, no, por aquí, gira a la derecha. O sea, nos llevaba él hacia el camino. Dice, me parece sorprendente. Y ciertamente es sorprendente, pero todos conocemos la capacidad visoespacial que tienen los niños con autismo con determinado perfil, ¿eh? Con esa edad también presenció varios actos de violencia del padre hacia la madre. Él intentaba defenderla dándole patadas al padre en las piernas. Si lo piensas, qué pena, ¿no? Cuando se tiene ese ambiente de crianza. Después de aquel episodio, la abuela materna le dijo a Errol, como vuelvas a tocarle un pelo a May, te quedas sin ella. Parece que a partir de ese momento ya no volvió a golpearla, pero el maltrato psicológico sí que continuó. Como dije antes, los padres no se encargaban de la crianza, los dejaban vagar solos con 8 años él, 7 Kimball, 5 Tosca. Bueno, a Tosca a veces la dejaban en casa, pero muchas veces jugaban sin supervisión en cualquier parque, se iban caminando solos por las calles, alguna vez se perdieron y hubo que llamar a la policía. Y fue en esa época, lo que os decía antes, cuando los padres se divorciaron. Desde muy pequeño, Elon se convirtió en un ávido lector y cuenta que hasta que no empezó a leer se creía todo de manera literal, es decir, él no entendía que lo que las personas emiten, ¿no?, verbalmente no tiene por qué corresponderse con la comunicación subyacente, y hasta que no empezó a leer no se dio cuenta de esas sutilezas. Esto es muy de Asperger y muy de TAM también, ¿no?, trastorno del aprendizaje no verbal. Por eso seguramente también le gustan la física, la programación, la ingeniería. Esto es muy típico en autismo, ¿no? Lo que está sujeto a operadores lógicos y a patrones que se pueden deducir de esta forma y que no varían según el contexto, según la intención, según las emociones del momento. Se podía tirar hasta 10 horas leyendo al día
e incluso leía 2 libros en el mismo día los fines de semana. Tras el divorcio, la madre y los niños no tenían mucho dinero, les tenía que comprar libros y el uniforme de segunda mano, tenían 2 trabajos, les llegaba justo, vamos a decir, para cubrir las necesidades básicas. La madre en esa época tenía que viajar por trabajo, así que los dejaba solos en casa. Antes del divorcio tenían una ama de llaves que se encargaba de algunas cosas, pero después de eso estaban ellos solos, teniendo en cuenta que, repetimos, Elon tenía 8 o 9 años, Kimball 7 8, Tosca 5. Kimball cuenta también que la madre no era suave ni cariñosa, pero que bueno, que al no estar presente eso también hizo que tuvieran que buscarse la vida y aprender a sobrevivir y a ser autosuficientes. No obstante, a día de hoy sabemos lo importante que es la generación de un vínculo afectivo, de un entorno seguro, de un entorno estable. No llevar a los niños entre algodones, pero tampoco dejarlos solo con 8 o 10 años o que el mayor se tenga que encargar de los pequeños, ¿no? Tened en cuenta también que ese contexto de desarrollo de alguna manera ha forjado el adulto que es hoy Elon Musk. En esa época Elon se quedaba leyendo hasta el amanecer. Cuando la madre estaba en casa y se levantaba a las 6 de la mañana, Elon lo que hacía era irse a dormir un par de horitas y marchar al colegio, pero cuando la madre no estaba, como se quedaba también leyendo hasta las tantas, iba a la escuela a las 10 de la mañana, con suerte. Empezaron a llamar del colegio diciendo que estaban preocupados, el padre aprovechó para pedir la custodia, pero nunca llegaba hasta el final. Iniciaba los procedimientos judiciales, pero abandonaba. Que eso también, ¿no? Ya vamos viendo cierto perfil ahí. La madre empezó a salir con otro hombre, también abusivo, y voy a hacer aquí un inciso. Independientemente de que el culpable responsable sea evidentemente el que ejerce el acto de violencia, bien física, psicológica, etc., la víctima no es solo víctima. Es decir, es muy importante entender tu propio funcionamiento psicológico y por qué una y otra vez repites el mismo patrón en tus relaciones de pareja. ¿Por qué siempre acabas cayendo en hombres que son abusivos? Eso es fundamental de entender para ti. El hombre este le propuso matrimonio a May, pero justo antes o durante dejó embarazada a otra mujer que además era amiga de ella. Con este panorama, a los 10 años, Elon decidió que quería irse a vivir con su padre, algo de lo que posteriormente se arrepentiría por lo mal que lo pasó con él. Cogió un tren nocturno, el padre lo esperó en una estación, se llevó una tremenda alegría, se fueron juntos a comer una hamburguesa y por la noche, o esa noche, durmió con él. Imaginad a ese niño de 10 años que por la situación inestable en casa de su madre decide irse a vivir con su padre y al parecer por lo que cuenta Elon, hubo encima manipulación por la abuela paterna que le dijo que, hombre, la madre se había quedado con todos los hijos y que eso no era justo para su pobre Errol. Así que Elon, imaginaos, ¿no? En esa mente de 10 años, sintió que debía hacerle compañía y por eso se fue con él. Fue más o menos a esa edad cuando vio por primera vez un ordenador en un centro comercial de Johannesburgo, en una tienda de electrónica, y se quedó fascinado cuando supo que lo podía programar para que hiciese lo que él quisiera y le suplicó al padre que se lo comprara. En un libro dicen que el padre se negó y que fue Elon con su poco dinero, ¿no? Y sus pequeños emprendimientos el que ahorró hasta comprárselo, pero bueno, en otro libro el padre dice que sí, que él se lo compró. A mí me da la sensación que el padre miente más que habla, pero esto ya es cosa mía, sin descartar seguramente la vívida imaginación que ya tenía Elon de aquella, ¿eh? El ordenador traía un libro para aprender el lenguaje de programación BASIC, que le llevaría normalmente unos 6 meses, pero Elon se obsesionó tanto que estuvo 3 días leyendo sin parar y poniendo en práctica hasta que consiguió dominarlo sin apenas dormir. 4 años después de esa primera incursión con los ordenadores, su hermano Kimball decidió que se iba a vivir con el padre porque no quería que Elon estuviera solo. Dice que a ambos los hacía sentir culpables por haberse mudado con él y de hecho Elon lo describe como un hombre amargado que no era feliz y que hacía todo lo posible para convertir cualquier situación que fuese mínimamente amigable y positiva en algo malo. Los dos hermanos ayudaron al padre a construir un albergue para turistas en una reserva de caza, aprendieron a usar el rifle, de hecho Elon al parecer era bastante bueno, dormían
a la intemperie después de hacer una fogata. El propio Elon acompañaba en las cacerías a los turistas, etc. Elon Musk también cuenta que antes de la mudanza y desde que los niños tenían 6 años, o por lo menos Elon, los llevaba de viaje por todo el mundo. Hicieron, de hecho, un viaje de una punta a otra de América del Norte. Un año después de mudarse los llevaron a Hong Kong, pero tanto Elon como Kimball dice que los dejó, vamos, en un hotel de mala muerte, les dio unos cuantos dólares y apareció a los 2 días siguientes. Vagaron por las calles solos, dejaron a Tosca en el hotel, entraban en tiendas de electrónica donde podían jugar a videojuegos gratis. La madre de Elon no dejó de verlos, iba a recogerlos cada fin de semana, los viernes en concreto, pero bueno, se solían quedar más en casa de la tía que estaba al lado porque así jugaban y dormían con los primos. Su tía, vamos a decir que tenía un estilo de crianza tradicional, no los dejaba vagabundear por ahí, pero bueno, la madre se confabulaba con los niños para que fueran a conciertos solos, viajaron entre ellos lo describen, ¿no? Que habían presenciado peleas, disparos entre bandas, apuñalamientos. Eso cuentan tanto Elon como Kimball, los dos. Les podría haber pasado cualquier cosa. La Sudáfrica de los años 80 no es el ambiente donde nos hemos criado muchos en Occidente, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Sudáfrica en aquella época era un lugar cruento. Elon era buen estudiante, pero tampoco destacaba. Se le daban bien las matemáticas y lengua, pero era muy lento ejecutando tareas, rara vez terminaba a tiempo, se distraía constantemente, ¿no? Todo esto es un poco clásico dentro de los trastornos del neurodesarrollo. A los 12 años cuenta que lo llevaron en autobús a una especie de campamento paramilitar donde les daban pequeñas raciones de comida, animaban a unos niños a pelear con otros por esas raciones de comida. Dice que el acoso se consideraba una virtud, que tenía que pegar a otros si quería conseguir su comida, se les ordenaba atacarse en grupos y que incluso algún niño moría cada X años. Claro, tú cuando lees esto alucinas, evidentemente, ¿no? Pero también hemos buscado información y hemos visto que otras personas que acudieron más o menos en esa época a esos campamentos lo ven de una manera muy diferente, como por ejemplo esto que os vamos a poner aquí de Ernst Rhodes, que dice que, bueno, pues no, que era un campamento de supervivencia donde les enseñaban a hacer un refugio, purificar el agua, identificar distintas especies de animales que fueran peligrosas, etc. Algo tipo Boy Scouts o como se hace en algunas escuelas inglesas. Y que no estaban abiertos a toda la población general, que era específico para niños de familias blancas. Pero bueno, en aquella época entendemos que en Sudáfrica pues era mejor aprender a sobrevivir, seguramente, ¿no? Que te lo diesen todo. Si os fijáis, lo que sucedió en la época del apartheid es algo que se sigue utilizando a día de hoy políticamente, quizá en otros formatos, ¿no? Pero siempre da la sensación, aparte de que es interesante conocer la historia, evidentemente, ¿no? Para no estar condenados a repetirla, siempre parece que nos quieren dividir, que nos quieren enfrentar, ¿no? Y siempre hacen como bandos, blanco, negro, azul, rojo, tú eres de este partido, tú de este equipo de fútbol, ¿no? Siempre hay como una división generada por otros, quizá para que no veamos quién es el enemigo común. Estos relatos de Elon, que por momentos, bueno, parece que podrían ser muy exagerados, también son muy aspergianos, ¿no? Como digo yo. Yo los niños que he tenido en consulta con un perfil muy similar al de Elon, con sus buenas capacidades acotadas, ¿no? Que les permiten compensar los déficits, son muy fantasiosos en el sentido de pensar a lo grande, generalizar, exagerar. Es que siempre me hacéis lo mismo con no sé qué. E igual eso ha sucedido una vez. Pero claro, esto a Elon también le ayudaba con algunas cosas. Por ejemplo, para los juegos de rol, que jugaba con Kimball y con los primos, e incluso ganaron algún torneo. Él, claro, como se aprendía todo absolutamente de cada personaje, luego era capaz de crear entornos muy vívidos, hacía que todo el mundo se metiera, ¿no? En esas partidas. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque hay algunos que incluso de adultos, ¿no? Dejan caer que es una especie de prestidigitador, ¿no? Te muestra todo de manera súper fantástica, pero luego cuando se apagan las luces, bueno, tampoco era tan fantástico. Let's get the party started. En consultas también lo ves, ¿eh? Son niños que cuando sí se relacionan con otros porque están a gusto,
pueden narrar historias que te atrapan, pueden mantener conversaciones sobre distintos temas que son súper interesantes, pero no todos los niños con Asperger son así. Y las niñas, por ejemplo, no te narran esas historias a viva voz, pero sí que las escriben. Estando ya en la escuela secundaria, cuenta que sufrió acoso durante 3-4 años, llegaron incluso a golpearle, a hacerle rodar por las escaleras, chocando su cabeza contra el suelo, lo tuvieron que llevar al hospital, tardó una semana en recuperarse y volver a la escuela. También torturaron al que era su mejor amigo para que lo sacara de su escondite, porque Elon se solía esconder, y con engaños pues consiguió el amigo que saliera de ahí y lo golpeaban, y dice que esa traición a él le dolía muchísimo y que fue una época muy complicada para él. Voy a recordar aquí, por favor, que tenéis 2 vídeos sobre el acoso escolar que todo el mundo debería ver. Uno donde exponemos los perfiles conductuales que generan las conductas más graves y sobre las cuales hay que intervenir lo más tempranamente posible, y por eso necesitamos una detección también lo más temprana. Y otro donde tratamos de entender cómo es el funcionamiento psicológico de una persona que acosa a otros y qué se puede hacer. Como digo, fue una época muy complicada para él. Ir a clase lo sentía como una tortura, lo perseguían sin descanso y encima llegaba a casa y el ambiente con el padre era igual de malo o peor, y de hecho lo describe como: mi vida era como un horror interminable. Aun con todo este panorama, a los 13 años consiguió crear un videojuego, lo envió a una revista sudafricana que se enfocaba un poquito en tecnología de ordenadores personales y aplicaciones de oficina, y en la edición de diciembre de 1984 se lo publicaron. Le pagaron $500 y posteriormente entregó 2 juegos más, uno que era muy parecido al Donkey Kong y otro que simulaba la ruleta y el blackjack. Otra cosa muy característica en Asperger, las habilidades de programación. Echad un vistazo al vídeo sobre los talentos en autismo porque vais a ver unos cuantos. Después de aquello, el padre lo envió a una escuela privada para que acabase allí la secundaria. Estuvo en la Pretoria Boys High School, modelo inglés, reglas estrictas, castigos con vara. Un chaval con Asperger, con el perfil de Elon, en un sitio donde las cosas están claras, las normas están claras, hay una estructura predecible y encima se premia la excelencia, es muy posible que respondan bien y tengan un buen rendimiento académico, quitando evidentemente los castigos físicos, ¿no? En esa época, al inicio de la adolescencia, como veis, él ya había empezado con pequeños negocios, tenía otros con el hermano y con los primos. Esto también es algo que ves con frecuencia en consulta, con estos perfiles. Son niños que a los 8 o 10 años ya están pensando en ideas, en crear productos, en tener una gran empresa, una gran corporación, pueden trabajar en sus ideas incansablemente. Tienen mente de emprendedores desde muy jóvenes. Lo que pasa es que muchas veces su camino se ve coartado porque les dicen que tienen que seguir el sendero que han seguido todos los demás. Elon continuaba leyendo muchísimo, incluido enciclopedias, aparte de porque le gustaba saber, también lo hacía como forma de evasión, ¿no? En autismo sabemos que necesitan sus momentos de calma total, de ausencia casi completa de estímulos sensoriales, sobre todo del ruido, pero bueno, esto ya lo explicamos en el vídeo sobre el llamado burnout autista, que por cierto es el vídeo más visto del canal, así que muchas gracias. Los cómics también le gustaban muchísimo, principalmente por los superhéroes, porque según sus palabras siempre estaban intentando salvar el mundo y además nunca tenían miedo. Y eso parece que encaja muy bien con su propio funcionamiento psicológico. Lo podemos ver, ¿no?, en esas ideas a lo grande de colonizar Marte para salvar a la humanidad o para pasar como a un estado de conciencia superior. Es más, la historia de cómo consiguió poner en marcha los cohetes es absolutamente tremenda. O sea, que leed 2 libros que os los vamos a poner por aquí, os los vamos a dejar en la descripción, porque en absoluto ha sido un camino sencillo. En la oficina de su padre encontró un libro que fue el primero que le hizo pensar en ir a otros planetas, porque describía grandes invenciones que se harían en el futuro. Y esto es muy curioso, ¿no?, porque cuando le puso luego el nombre a Tesla, por Nikola Tesla, del que hicimos un vídeo, tenéis que verlo porque es maravilloso, ese hombre se adelantó 100 años a la tecnología que vendría después, lo cual es una pasada. A los 17, casi 18 años, después de estar 7 viviendo con el padre, que tanto él como Kimball, Tosca y distintos primos lo describen como un hombre con un humor muy cambiante, que en un momento era súper amigable y jovial y que de repente era amenazante, los insultaba, los vejaba.
Esto sería muy interesante, ¿no? Para analizar ese funcionamiento psicológico, incluida la parte cognitiva. Uno de los primos dice que a veces esos cambios de humor los detecta en Elon, pero que hay una diferencia, y es que en el caso del padre es un hombre que te llevaba a pensar que muchas veces no estaba del todo anclado a la realidad, y eso no pasa con Elon, ¿no? Entonces, hablaríamos aquí ya de un puntito psiquiátrico que habría que explorar. Además, cuentan también que a su alrededor tenían siempre la sensación de que algo realmente malo podía suceder, y eso es algo que en absoluto les pasa con Elon, aunque esté enfadado, aunque tenga esa mirada, ¿no?, oscura, y de hecho dicen que literalmente se irían a otro planeta con él, porque es un hombre que pase lo que pase va a prevalecer. Y esto es cierto que cuando conoces a varios adultos, ¿no?, con este perfil, es verdad que te transmiten esa sensación, ¿no? Y muchas veces piensas, bueno, pase lo que pase, en mi equipo. Como digo, a los 17, 18, después de estar varios años con el padre, decidió marcharse a Canadá, que eso lo contamos, ¿no?, al inicio y lo enlazamos ahora. Antes estuvo en la Universidad de Pretoria haciendo unos cursos, pero bueno, no quiso involucrarse en el servicio militar porque estaba en contra del apartheid. Fue al consulado para obtener el pasaporte, no solo para él, también para la madre y para los hermanos. El padre le dijo que no tendría éxito, que regresaría en unos meses, pero bueno, le dio $2.000 y la madre le dio otros 2.000. En Canadá fue a quedarse con uno de sus tíos maternos, lo que pasa es que resulta que se habían mudado a Minnesota, entonces tuvo que estar varios días en una especie de albergue juvenil hasta que pudo quedar con su primo y con su tío y se marchó a su granja. Estuvo allí 1 mes y medio aproximadamente y luego se fue a la otra punta, a la casa de otro familiar que era un medio hermano de la madre. Empezó a trabajar limpiando calderas en una fábrica de madera porque pagaban $18 la hora. En otros trabajos que había visto solo pagaban 5 y no le interesaba. Y ya la madre y los hermanos, cuando pudieron trasladarse con él, pues entre todos cogieron un apartamento de una sola habitación. Se pusieron en marcha a trabajar de la forma en que podían, teniendo en cuenta que Kimball y que Tosca todavía eran bastante jóvenes. Y al cabo de unos meses pudieron ya costearse un apartamento de 3 habitaciones. Durante 2 años, ¿no?, desde que se mudó hasta que entró en la Universidad de Pensilvania, Elon tuvo que estudiar en la Universidad de Queens, en Ontario, porque no podía entrar directamente en una universidad americana al no tener, vamos a decir, convalidados los estudios. Ya sabéis que administrativamente siempre hay un lío cuando te cambias de país, te homologo, ¿no? Entonces, claro, lo que requerían en Sudáfrica no era lo mismo que te pedían en Norteamérica, entonces tuvo que tomar una serie de cursos hasta que, bueno, las administraciones admitieran lo que tenía, ¿no? Y así pudo poquito a poco construirse un expediente académico que lo hicieran competitivo para luego poder entrar en la Universidad de Pensilvania. En Pensilvania hizo un doble grado en física y en economía, entró a los 20 años, ¿no?, y acabó a los 24. Entre medias ya estaba creando su primera empresa, Zip2. En el verano anterior, justo a terminar la carrera, estuvo trabajando en una startup en Palo Alto, California, que buscaba básicamente hacer videojuegos o crear videojuegos avanzados utilizando CD-ROM, que igual los menores de 30 ni sabéis lo que es un CD-ROM, pero bueno, acabó el doble grado, se fue a la Universidad de Stanford a hacer un doctorado en física aplicada y ciencias de materiales, pero lo dejó a los poquitos días porque quería dedicarse a los negocios. Levantó Zip2, que fue una empresa de software que te daba la guía de las ciudades, pero online, ¿no?, lo cual de aquella era muy innovador. Estamos hablando de 1995, y tan solo 4 años después consiguió venderla por $300 millones. En ese mismo año, 1999, empezó con X.com, que era una compañía de banca que luego se fusionó con Confinity, ¿no?, que era una empresa que había desarrollado un sistema de pagos en línea llamado PayPal. La vendieron a eBay por $1.500 millones. Posteriormente recuperaría X.com, como ya sabéis. Luego creó SpaceX, luego Tesla, luego SolarCity, que es una empresa de energía solar, ¿no?, junto con sus primos. Fue cofundador de OpenAI, creó The Boring Company,
que es de infraestructura y seguramente os suenan los famosos túneles estos en Las Vegas, ¿no? Posteriormente llegó Neuralink en 2016, compró Twitter en 2022 y redirigió, ¿no?, el sitio web a x.com, y la más reciente, que es xAI, que entre otras cosas nos ha dado a Grok. Desde los 24 años en adelante su ascenso ha sido imparable, con periodos muy complicados. En 2008, con la gran crisis económica, de la que por cierto nunca nos hemos recuperado, no hubo manera de que los lanzamientos de cohetes tuvieran éxito. Hicieron 3 lanzamientos que fueron nefastos. Tesla estuvo a punto de quebrar, pero bueno, se recuperaron porque en septiembre de ese año consiguieron un lanzamiento exitoso y se convirtieron en la primera empresa privada en poner un cohete de combustible líquido en órbita. 2, 1. Más de 20 años después, SpaceX ya estaba realizando más de 30 lanzamientos exitosos. Tesla había conseguido vender 1 millón de vehículos. Nuestro amigo Elon se convirtió en el hombre más rico del mundo un año antes de comprar Twitter y continúa siéndolo. Los 5 hombres más ricos del mundo, de hecho, 4 se dedican a las tecnológicas y el otro es Jeff Bezos, el de Amazon. Y esta es un poco la historia de desarrollo de Elon Musk. Muy interesante porque no ha tenido una infancia en absoluto típica, tampoco es el camino de rosas que seguramente muchos creen. Sí es cierto que de inicio, evidentemente, pues tenía cierta ventaja económica, pero bueno, ha tenido grandes altibajos en su vida y os volvemos a recomendar leer los libros porque es muy interesante, sobre todo cómo fue fundando todas las empresas. Creo que es un conocimiento muy interesante y aparte os van a contar también su relación con el gobierno, con el Departamento de Defensa, etc. Podemos tratar de prever lo que Elon pretende, ¿no?, después de conocer esta historia de desarrollo y con su breve incursión en política, al igual que el abuelo y el padre, y veremos qué nos depara, ¿no?, de 2026 en adelante. ¿Cuáles son sus verdaderas alianzas y si dichas alianzas nos van a perjudicar? ¿O pensáis que sus ideas bien ejecutadas nos podrían salvar? Y en caso de que penséis así, ¿de qué nos salvarían? Y además de esto, ¿lo metemos en la sección de genios y de personas que han hecho algo grande en la historia de la humanidad?